Preguntar lo que está sucediendo en este momento con respecto a este posible envío de tropas norcoreanas a Rusia. Ya lo han confirmado, sin embargo, ¿hasta qué punto estamos viendo una Rusia que está probando a Occidente, viendo hasta qué punto y qué margen de maniobra tiene, o que realmente Rusia esté necesitando estas tropas en su suelo? Los dos factores van juntos. En primer lugar, estos 10.000 primeros soldados, 3.000 que estarían llegando, ya estarían en la zona de Kursk, vendrían a ser un gesto de desafío absoluto de Putin, que en su momento también había dicho que la llegada de tropas francesas propuestas por Macron podría ser un agravamiento, una escalada y hasta una declaración de guerra. Sin embargo, Putin envía a las tropas norcoreanas demostrando que reclama lo que él después va a hacer. Pero por otro lado, también hay que tener en cuenta un factor que es muy importante. Hoy Rusia está perdiendo cerca de entre 1.000 y 1.200 soldados por día. Está reclutando entre 30 y 32.000, con lo cual las cuentas no le dan y necesita alimentar a sus ofensivas basadas ahora casi exclusivamente en infantería con nuevas armas. Entonces, la llegada de los soldados norcoreanos viene a implicar que también Putin está enfrentando algunos problemas, por lo menos para mantener la estrategia de abrumar a las defensas ucranianas. Pero bueno, es un paso más este desafío, es una línea roja que también traspasa Putin. Ahora, Nacho, ¿qué podría hacer Occidente? ¿Cuál es su margen de maniobra? ¿Hasta qué punto puede dar una respuesta o hasta qué punto pueda tomar cierta acción? Hablamos no solo de Occidente, también Ucrania, Corea del Sur. ¿Cómo ve el mundo la posición de Occidente actualmente, no siendo este el único conflicto, también en Medio Oriente y otros? Exacto. Lo que se le está demandando, por lo menos en los círculos estratégicos, es reciprocidad. Es decir, si Corea del Norte e Irán envían tanto misiles balísticos como drones a Rusia sin ningún tipo de restricciones, lo que se dice es por qué Occidente no le permite entonces a Ucrania usar los misiles de largo alcance y los drones que tiene para poder atacar en blancos rusos, particularmente los que recibe de Occidente y la tecnología que recibe de Occidente. Pero también lo que están diciendo es, tenemos que entender que Ucrania es parte de un conflicto mucho más grande contra un eje que claramente está conformado de un lado por Occidente y por el otro por Rusia, Corea del Norte, Irán, Bielorrusia, y también detrás de todo este escenario está China, que tenemos que tener en cuenta algo. Hoy Corea del Norte depende casi en su totalidad para todos los intercambios que hace, inclusive para alimentarse, de China. Si China no estuviera de acuerdo con este envío de tropas, nunca hubiera sucedido. O sea que los ejes que están enfrentados son cada vez más claros y Occidente no pareciera estar reaccionando de una manera acorde. Nacho, eso nos deja en un escenario incierto porque ¿hasta qué punto un error de cálculo podría hacer escalar este conflicto? Lo que sucede es que el conflicto está escalando aún a pesar de todas las precauciones que se están tomando en Occidente. Recordemos que comenzó como una invasión en 2014, se agravó en una nueva invasión en 2022 a pesar de las sanciones y las advertencias, y ahora Rusia está atacando ciudades, está secuestrando gente, secuestrando niños, está cometiendo todo tipo de atrocidades, y lo mismo están haciendo los proxies de Irán. Es decir, la escalada está yendo mucho más allá, pero no por lo que hace Occidente, sino quizás por lo que deja de hacer, y eso es tener una actitud un poco más firme frente a este eje que se le enfrenta. Y ahora, a nivel de lo que dice Rusia, que se acoge a una resolución de la ONU, ¿cómo nos podría explicar un poco más sobre esto y esa cooperación en que se ha ratificado este jueves? Sí, lo que invoca a Rusia es un acuerdo de junio con Corea del Norte y un supuesto derecho a la autodefensa. Lo que sucede es que hay que poner en contexto que la llegada de las tropas norcoreanas no es el único acto de participación de un tercer país. También hubo un envío de 6 millones de municiones y misiles balísticos de parte de Corea del Norte, es decir, que Corea del Norte ya era un agresor de Ucrania. La invocación que hace Rusia es que estas tropas van a estar solamente en Kursk, pero
En el derecho internacional el conflicto no solamente se limita a Kursk, sino que es un conflicto que va de Kursk hacia el territorio ucraniano y por lo tanto se lo considera como un mismo escenario. La invocación desde el derecho por lo menos es incorrecta, pero desde la propaganda es bastante efectiva para decir que en este caso Rusia se está defendiendo. Y también Bielorrusia. Y también Bielorrusia ha sido el escenario de donde se lanzó la invasión de febrero del 2022. Entonces, Ucrania tiene motivos de sobra para haber declarado la guerra de acuerdo a las resoluciones vigentes de la ONU que especifican cuándo un país es agredido. Pero Ucrania no ha declarado la guerra y tampoco Rusia, que sigue considerando esto una operación militar especial. Lo que sucede es que Ucrania está enfrentando en este momento, si somos estrictos, a 4 países. A Rusia en principio, pero también a Bielorrusia, a Irán y a Corea del Norte. Y mientras tanto, tiene que arreglárselas con lo que puede y con lo que le llega a destiempo y siempre en cantidades insuficientes. Recordemos que es Ucrania enfrentando a la segunda potencia del mundo y si sumamos los soldados reunidos de Rusia, de Corea del Norte, de Bielorrusia y de Irán, está enfrentando un potencial de 7 millones de soldados, teniendo solamente una capacidad de movilizar 1,5 millones de soldados. Esa es la disparidad de la que enfrentamos. Y ahora, ¿hasta qué punto y a nivel práctico, ya hablando en el conflicto en terreno, en el caso de que ahora estos soldados norcoreanos estén siendo parte del ejército ruso en este conflicto en Ucrania, cómo funcionaría? O sea, ¿son órdenes en ruso? ¿Cuál es el verdadero poderío de Corea del Norte en este asunto? No, no solamente que se trata de las fuerzas especiales norcoreanas, es una fuerza de 190.000 hombres, que no solamente tienen que recibir órdenes en su propio idioma. Es muy difícil llevar adelante una guerra si uno no habla el idioma de quien recibe las órdenes. Es lógico que, y por eso Ucrania considera que es una intervención directa de otro país, es lógico que haya oficiales norcoreanos, porque si no hay alguien que dé las órdenes claras en el propio idioma, sería nada más que un rejunte de hombres y no le serviría a Putin. Por lo tanto, hay que inferir necesariamente que es una intervención directa del Estado norcoreano con oficiales de Norcorea, y además que estos oficiales, hay que dejarlo en claro, no son oficiales retirados, no son ciudadanos enrolados, son soldados del ejército de Corea del Norte y por lo tanto Norcorea está entrando en la guerra a favor de Rusia. ¿Qué tan cerca estamos, Nacho, de un conflicto global viendo todos estos escenarios? Estamos en un conflicto global, ya lo estamos. Si uno considera que estamos hablando del escenario ucraniano, pero que además Irán está recibiendo apoyo de Rusia en términos tecnológicos y quizás hasta en tecnología nuclear, que han aparecido armas de Hezbollah, de Rusia en las filas de Hezbollah, en las filas de Hamas, y además se rumorea ahora que van a enviar Rusia misiles antibuques a los hutíes. Ya estamos involucrados en un conflicto que es global y si sabemos que China está atrás apoyando, no podemos negar la existencia de una guerra que está tomando escala global y que, insisto, si Occidente no la toma como tal y no da una respuesta adecuada, se va a seguir expandiendo porque este eje autocrático que se le enfrenta claramente avanza sobre cada vacío que deja Occidente. Ahora, Nacho, hemos visto que ayer finalizó la cumbre de los BRICS. Vemos una Rusia que recibió a más de 20 líderes mundiales, pero que sin embargo incluso los mismos fundadores de los BRICS hicieron señalamientos con respecto al conflicto en Ucrania, solo por mencionar, por ejemplo, Brasil o India. En medio de este conflicto también digamos que Putin ha buscado demostrar, oye, no has logrado aislarme, Occidente. Sí, de todas maneras, si el convocar a una reunión significa romper el aislamiento, entonces no estaría funcionando la teoría de las relaciones internacionales. El apoyo en sí tiene que venir en la forma de municiones, tanques, soldados, como lo hace Corea del Norte o como lo hace Irán. Pero más allá de estos dos países, ningún otro está enviando apoyo militar, como sí lo está recibiendo Ucrania de manera concreta hace 2 años y medio. Ese aislamiento tampoco tiene que ver con la ruptura del bloqueo. Hoy la economía de Rusia sigue bloqueada por Occidente, con quien tenía hasta antes de empezar la guerra el 68% de sus intercambios. Es decir, que sigue aislada económicamente. No fue más que una reunión en donde sí, y cierro con esto,
De haber quebrado el aislamiento, se hubiesen firmado acuerdos de defensa y cooperación o algún acuerdo de seguridad mutua que no existió. Una cosa son las reuniones, otra cosa son los acuerdos y los pactos concretos. Muchísimas gracias, Nacho, por acompañarnos. Un gusto. Gracias a ustedes, un gusto siempre.